Muy buenos días, querida iglesia. ¿Cómo empezar una mañana de estas en medio de donde nos encontramos? La verdad es que se me hace muy raro para mí poder hablarles a ustedes, a sus corazones, pero no poder mirarlo a los ojos mientras les hablo a sus corazones. Qué difícil todas estas circunstancias que estamos viviendo. Creo que le damos un sentido nuevo al apreciar la comunión de los unos con los otros. Mis hermanos, que no son un impedimento el espacio físico donde nos encontramos, que no son un impedimento los pocos recursos tecnológicos que podemos tener a nuestro alcance, sino confiando en nuestro Señor. Vamos a dedicarnos a adorarlo a través de la meditación de la palabra y a través de la oración. Les invito, quiero leer para ustedes una porción del Salmo 119 en los versículos 57 en adelante. Mi porción es Jehová. He dicho que guardaré tus palabras. Tu presencia supliqué de todo corazón. Ten misericordia de mí según tu palabra. Consideraré mis caminos y volví mis pies a tus testimonios. Me apresuré y no me retardé en guardar tus mandamientos. Compañías de impíos me han rodeado, mas no me he olvidado de tu ley. A medianoche me levanto para alabarte por tus justos juicios. Compañero soy yo de los que te temen y guardan tus mandamientos. De tu misericordia, oh Jehová, está llena la tierra. Enséñame tus estatutos. Vamos entonces a orar esta mañana. Amado Dios, Padre Celestial, doy gloria a tu nombre, porque tú nos permites reunirnos en esta mañana, Señor, a poder compartir tu palabra y a poder meditar en ella, Señor. Así como el salmista decía, enséñame tus estatutos, Señor. Es lo que deseamos en esta mañana, que tu verdad sea enseñada a nuestros corazones, que podamos meditar en ella y meditar en ti, Señor. Que tú te reveles a nosotros, Padre. Quiero pedir, Señor, por todos los hermanos de nuestra iglesia local, su palabra es verdad. Te quiero pedir por sus familiares. Te quiero pedir por las personas que nos están viendo a través de esta red social, Señor. Padre, tenemos necesidad de ti, Señor. Porque nuestra porción eres tú mismo, Señor. Porque hemos suplicado tu presencia de todo corazón. Ten misericordia de mí, según tu palabra, decía el salmista. Ten misericordia de esta iglesia local, según tu palabra. Y permítenos, Señor, suplicar con nuestro corazón en esta mañana, para poder escucharte a través de la predicación del sermón. Damos gloria a tu nombre porque nos permites reunirnos a la distancia, en un solo espíritu, en una sola fe, en dedicación a ti, Señor. Te lo pedimos por los méritos de Jesús. Amén y amén. Cuando estoy predicando a la iglesia, los estoy viendo a los ojos y sé si me están prestando atención. Aquí dependo de confiar en el Señor y además de eso, de poder descansar en que la tecnología haga lo que debe hacer. Si de pronto ven que estoy mirando hacia un lado, hacia el otro, pues constantemente estaré preguntándole a mi esposa si todavía seguimos en línea a través de la enseñanza. Esto es nuevo para mí, así como quizás nuevo para ustedes. Entonces, intentaré estar concentrado realmente en el propósito de la predicación de la palabra. Y espero que ustedes, en los pormenores que podamos tener tecnológicos en esta mañana, también puedan concentrarse y no sea un impedimento de poder disfrutar de la palabra que Dios tiene para nosotros. Para eso, mis hermanos, los invito a que vayamos al libro de Romanos, Romanos capítulo 5. Y ahí, en esa porción de Romanos capítulo 5, quiero leer para ustedes los versículos del 5 al 8. Que quiero empezar desde el versículo 3 para tener un poco de contexto. Romanos capítulo 5, versículos del 3 al 8. Y no solo esto, sino que también nos gloriamos en las tribulaciones. Nos gloriamos en las tribulaciones, sabiendo que la tribulación produce paciencia.
Y la paciencia, carácter probado. Y el carácter probado, esperanza. Y la esperanza no desilusiona. Porque el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por medio del Espíritu Santo que nos fue dado. Porque mientras aún éramos débiles a su tiempo, Cristo murió por los impíos. Porque a duras penas habrá alguien que muera por un justo, aunque tal vez alguno se atreva a morir por el bueno. Pero Dios demuestra su amor para con nosotros, en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Cuando las tribulaciones aparecen, en cualquier hogar, en cualquier familia, se pone en tela de juicio el carácter de tu familiar. Cuando un padre falla a un hijo, el hijo duda muchas veces del carácter moral del padre. Cuando un esposo le falla a una esposa, cuando una esposa le falla a un esposo, se pone en tela de juicio el carácter moral de la pareja. Somos así. En medio de las tribulaciones y de las pruebas, de las dificultades y en la ausencia física de la persona que tenemos a nuestro lado, ponemos en tela de juicio su amor hacia nosotros, su fidelidad hacia nosotros y toda característica moral de la persona. Por eso, mis hermanos, en este periodo de tiempo donde estaremos compartiendo fuera del espacio físico de la iglesia local, quiero hablarles acerca de ustedes, de algunos atributos de Dios, con un propósito particular. Que no pongamos en tela de juicio quién es nuestro Dios y cómo se revela a nosotros. Es verdad que estamos viviendo tiempos nuevos. Es verdad que vivimos tiempos de zozobras con este confinamiento preventivo por prevenir una mayor crisis en la salud. Por eso, mis hermanos, quiero hablarles nuevamente acerca de nuestro Dios en Romanos 5. Romanos 5. Estamos en Romanos capítulo 5, en los versículos del 5 al 8. Sin embargo, lo leí del versículo 3. Estamos en Romanos capítulo 5, en los versículos del 5 al 8, donde hace énfasis en que, pero Dios demuestra su amor para con nosotros. Y les decía, en todo este periodo de confinamiento, quiero domingo tras domingo poder hablarle acerca de los atributos de Dios a través de los pasajes de las Escrituras, para que en nuestra mente y nuestro corazón no tengamos duda de quién es nuestro Dios. El concepto que tenemos de Dios no puede ser predeterminado por las circunstancias que estamos viviendo. Tenemos que tener un concepto claro de quién es nuestro Dios, por quien Él se revela en las Escrituras. Por eso en la mañana de hoy vamos a hablar acerca del amor de Dios. El amor de Dios es el título del sermón, el amor de Dios. Y nos encontramos entonces ahí, en Romanos capítulo 5, en los versículos del 5 al 8. Y cuando hablamos acerca del amor de Dios, podemos inferir ese amor bajo argumentos. Por poner un ejemplo, ¿qué quiero decir? Solamente con decir que una persona, que un hombre es padre de su hijo, muchos pueden inferir que ese hombre ama a ese hijo porque él es su padre. Es de forma argumentativa, lo lógico, lo que esperaríamos. Y de las Escrituras podemos inferir el amor de Dios a nuestras vidas, solamente por los argumentos, no necesariamente de la experiencia. Por ejemplo, Juan 15:13 dice: nadie tiene mayor amor que este, que uno que dé su vida por sus amigos. Tú puedes decir: yo soy uno de esos amigos del Señor Jesús, por lo que yo creo en Él y guardo sus mandamientos. Por lo tanto, si yo soy de uno de esos amigos y Cristo ama a sus amigos por los que dio la vida, entonces Cristo me ama. Eso es tener presente en nuestra mente que Dios nos ama bajo argumentos bíblicos, y que son importantes, mis hermanos. Los argumentos nos van a ayudar a inferir el amor de Dios en pruebas de nuestra carrera de la fe. Muchas veces, cuando las tentaciones y la fe es puesta a prueba, tenemos que usar estos argumentos de las Escrituras para recordar quién es nuestro Dios y quiénes somos nosotros delante de Él. Pero conocer el amor de Dios
según las Escrituras y según el pasaje de Romanos 5 que vamos a leer en esta mañana, no únicamente lo podemos conocer bajo los argumentos, sino bajo la experiencia. Y eso es muy importante. ¿Por qué? Porque ¿qué es lo que dice Romanos 5:5? Romanos 5:5, nuestro texto de esta mañana, dice: la esperanza no decepciona, porque el amor de Dios ha sido derramado, ¿dónde? En nuestros corazones, a través del Espíritu Santo que nos fue dado. Esto es una experiencia. El amor de Dios por nosotros no es principalmente una inferencia lógica, es algo derramado, algo sentido en el corazón, conocido por el corazón de la forma que lo sabe. Nuestro corazón lo experimenta, lo siente, lo cree y lo ama. Y para ver en esta mañana este texto, lo vamos a dividir en 4 puntos. Vamos a ver 4 puntos en esta mañana. Puntos que van relacionados acerca de la experiencia del amor de Dios en nuestras vidas. El primer punto lleva por título: la experiencia del amor de Dios se derrama a través del Espíritu Santo. La experiencia del amor de Dios se derrama a través del Espíritu Santo. Miren lo que dice la primera parte del versículo 5. A través del Espíritu Santo que nos fue dado. Quiere decir que Dios derramó su amor en nuestros corazones por medio de ¿quién? De su Espíritu Santo que nos fue dado. Quiere decir que esto es una experiencia sobrenatural. No es elaborada por medios humanos. El ser humano no puede disfrutar, no puede contemplar el amor de Dios a no ser que el Espíritu de Dios more en su corazón y derrame su propio amor dentro de él. El ser humano que no discierne las cosas espirituales por medio del Espíritu no podrá conocer esta verdad del amor de Dios. Sí, vemos miles de cadenas en las redes sociales. Busquemos a Dios, apeguémonos a Dios. Y qué buen sentir que eso sea así. Pero, mis hermanos, donde el Espíritu de Dios no mora en el corazón de la persona, jamás podrá experimentar lo que significa el amor de Dios. Como segundo punto en esta mañana, luego de comprender que la experiencia del amor de Dios es dada a través del Espíritu Santo, como segundo punto en esta mañana vamos a ver que esta experiencia tiene un contenido real y objetivo. Tiene un contenido real y objetivo. Esta experiencia está expresada, comunicada a través de la verdad objetiva sobre Cristo. No es una experiencia en la cual tú vacías tu cabeza y vas a meditar en el amor de Dios. Como si estuvieras dejando la mente en blanco. No. No tienes esta experiencia porque la saturas de la información del mundo. Voy a conocer el amor de Dios viendo al mundo. No. Y en estas circunstancias es un claro ejemplo que entre más miramos al mundo, más agobiados nos vamos a sentir. Vamos a experimentar el amor de Dios cuando vemos la gloria del amor de Dios en la verdadera obra histórica del Señor Jesús. Miren la relación del versículo 5 con el versículo 8. El versículo 5 sí nos dice que el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo. Pero vean lo que dice el versículo 8. Versículo 8, de Romanos 5, donde nos encontramos, dice: pero Dios demuestra su propio amor hacia nosotros, en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Y aquí hay algo inusual en el tiempo de los verbos. Vamos a la gramática. Al final dice: Cristo murió por nosotros, es decir, pasado, es decir, algo objetivo, histórico, inmutable. Lo más lógico que Pablo hubiese dicho: Dios demostró su amor hacia nosotros porque Cristo murió por nosotros. Pero no es lo que Pablo dice. Pablo dice: Dios demuestra en presente su propio amor hacia nosotros por un hecho pasado, histórico y real, que es a través de la muerte de su propio Hijo. Ahora, unamos esa verdad del versículo 8 con el versículo 5, donde dice que el Espíritu Santo derramó el amor de Dios en nuestros corazones. Entonces, ¿qué podemos comprender? Dios derrama su amor en nuestros corazones y Dios demuestra su amor al dirigir nuestras mentes hacia considerar la muerte de su Hijo Jesucristo. Es por eso que decimos que la experiencia del amor de Dios tiene un contenido real y objetivo. Es
comunicado a nosotros, es expresado hacia nosotros a través de la verdad objetiva sobre la muerte de Cristo. No tienes esta experiencia de disfrutar del amor de Dios al no pensar en nada. O tienes y entiendes esta experiencia del amor de Dios cuando ves la demostración de su amor en un hecho real, certero, en el cual creemos. La resurrección, la vida de Jesús, es un hecho histórico en la humanidad, como las batallas que podemos conocer de la Segunda Guerra Mundial, como la creación de las pirámides de Egipto, son hechos históricos de la humanidad. De la misma forma, experimentamos el amor de Dios a través de un hecho histórico real, que es la vida y la muerte del Hijo de Dios por nosotros. Como tercer punto de poder experimentar el amor de Dios, quiero decirles que el amor de Dios es experimentado por todos los cristianos en alguna medida. Todos aquellos que son cristianos, experimentados el amor de Dios en alguna medida. ¿Y por qué digo esto? Lo digo por lo que dice Pablo en el versículo 5. El amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones a través del Espíritu Santo que nos fue dado. Y aquí habla de un nuestro y un nosotros. En nuestros corazones, y nos fue dado ¿a quién? A nosotros. Entonces, los corazones de esos nosotros son de las mismas personas. Ese grupo es el mismo grupo de personas. El grupo de personas a los que Dios derramó su amor en el corazón de ellos es el mismo grupo de personas. Pero entonces, ¿a qué corazones? ¿A qué grupo de personas Dios derramó su amor a través del Espíritu Santo? Dejemos que sea Pablo quien nos responda. Pablo, en Romanos capítulo 8, versículo 9, nos dice: no estás en la carne, sino en el Espíritu. Si en verdad el Espíritu de Dios mora en ti. Pero si alguien no tiene el Espíritu de Cristo, no le pertenece. Y aquí en ese versículo, Romanos 8, versículo 9, se menciona 3 veces la palabra Espíritu. Él dice Espíritu, Espíritu de Dios y Espíritu de Cristo. Y es el mismo Espíritu. No son espíritus diferentes. Y en la parte B de ese versículo 9 de Romanos 8, dice Pablo: si alguien no tiene el Espíritu de Cristo, no le pertenece. ¿Qué significa eso? Que todos los verdaderos cristianos tienen el Espíritu de Cristo, el Espíritu Santo. Por tanto, cuando Pablo dice en Romanos 5:5, el Espíritu Santo que nos ha sido dado a nosotros, son todos verdaderos cristianos. Por tanto, ese también a quien nuestro se refiere anteriormente en el versículo cuando dice el amor de Dios ha sido derramado dentro de nuestros corazones a través del Espíritu Santo que nos fue dado, nosotros los creyentes, nuestros corazones. El punto es que el Espíritu de Cristo mora en el verdadero creyente. Y en el momento que el Espíritu Santo vino a morar en el creyente, en ese momento todo cristiano pudo experimentar el amor de Dios. Todo cristiano verdadero conoce el amor de Dios no solo como un argumento, sino como una experiencia. En ese nuevo nacimiento tú pudiste ser libre de la carga y la culpa del pecado. Y en ese momento pudiste experimentar que aún siendo pecador, Dios redimió tu pecado por la muerte de su Hijo. Y de forma experimental, experiencial, de forma real, desde la experiencia, pudiste sentir el amor de Dios en ese momento cuando su Espíritu vino a morar en ti. El Espíritu Santo ha abierto los ojos del corazón para ver la preciosidad y la belleza del amor de Dios en Cristo, por lo que realmente es. Y nos ha conmovido en un sentido espiritual de ese amor en el corazón para apreciar y valorar y atesorar. Confía en Cristo y el amor de Dios en Él. Eso es lo que significa ser un cristiano. Aquel que confía en Cristo y en el amor que le da por medio de su Hijo Jesucristo. Todo aquel que es cristiano ha experimentado en algún momento de su vida el amor de Dios. Y por cuarto y último punto, la experiencia, a pesar que estoy sin público, todavía batallo con la pronunciación de las palabras. La experiencia varía y puede llevarse a cabo en medidas más completas. Ese es nuestro cuarto y último punto.
Tercer punto es todo cristiano experimentado el amor de Dios. El cuarto punto es que esa experiencia varía y puede llevarse a cabo en medidas más completas. Es decir, no todos los cristianos experimentan el amor siempre de la misma forma y más bien es cambiante. ¿Por qué digo esto? ¿Por qué digo que el amor de Dios puede ser experimentado de diferentes formas? Bueno, porque los tiempos gramaticales en el versículo 5, en el griego, nos dan esa idea. Cuando dice el amor de Dios en el versículo 5 de Romanos 5, donde nos encontramos, el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones a través del Espíritu Santo que nos fue dado. Aquí hay una diferencia en el griego original. Habla de un acto pasado para todos los creyentes, pero también de un efecto continuo, o un acto continuo también. Pero cuando nos dice en ese versículo que nos fue dado, implica una acción completa y de una vez por todas. El verbo ha sido derramado habla de un acto pasado, pero también de un efecto continuo. Y el verbo nos fue dado habla de una acción completa y de una vez por todas. Se nos dio el Espíritu Santo, pero el derramamiento de ese Espíritu parece tener expresiones continuas y variadas. El Espíritu nos fue dado una vez por todas y derramó el amor de Dios en nuestros corazones en cierta medida hacia los cristianos, pero también actúa de maneras diferentes de vez en cuando y cambiando de persona a persona. Parece un poco confuso, parece un poco extraño esa idea de que si Dios con toda su plenitud, con todo su Espíritu derramó su amor en nuestros corazones, experimentemos ese amor de forma gradual y no siempre igual que todos los demás hermanos en la fe. Y para sustentar este argumento, quiero usar 3 versículos también de Pablo en otra de sus cartas a diferentes iglesias. Recordemos en este último punto, la experiencia del amor de Dios puede llevarse a cabo en medidas más completas. Para eso, miren lo que dice Segunda de Tesalonicenses, capítulo 3, versículo 5. Segunda de Tesalonicenses, capítulo 3, versículo 5. Que el Señor dirija sus corazones al amor de Dios y a la firmeza de Cristo. Aquí está Pablo orando por la iglesia de Tesalónica. Y Pablo hace una oración a Dios. ¿Y qué es lo que Pablo ora? Que Dios conceda a la iglesia de Tesalónica. Dice que Dios dirija sus corazones. Y eso es una frase notable. El corazón tiene muchas direcciones. ¿No es así? Dependiendo de lo que estemos viviendo, nuestro corazón se dirige allá. Cuando no estábamos en este confinamiento, vivíamos en paz. Ahora que vivimos estas circunstancias difíciles para todos nosotros, nuestro corazón está atribulado, preocupado, triste, agobiado. El corazón se dirige muchas veces según las emociones. Se mueve hacia una cosa o hacia otra. Hacia lo que considera más atractivo, hacia donde se quiere nutrir. Si al corazón le parece algo satisfactorio y valioso, hacia allá se dirige el corazón del hombre. Pueden ser los sentimientos, las finanzas, las preocupaciones. Pero el corazón tiene muchas direcciones. Así que Pablo está orando para que Dios le dé al corazón una visión del ¿qué? Del amor de Dios como algo más atractivo, satisfactorio y valioso que las cosas terrenales ordinarias. Que el Señor dirija sus corazones al amor de Dios, dice Pablo ahí a los de Tesalónica. ¿Y qué sería esto además de una experiencia del amor de Dios? Debe ser que aunque somos cristianos, se necesita este movimiento de donde estamos hasta ser llevados hacia el amor de Dios. De lo contrario, Pablo no oraría de esta forma. Por tanto, la experiencia del amor de Dios es diferente de vez en cuando y de persona a persona. Aquí estamos como cristianos. Todos hemos probado el amor de Dios por nosotros. Y hemos sido arrastrados a confiar en todo lo que Dios es para nosotros en Cristo. Pero nuestros corazones no siempre son firmes. Van a la deriva y vacilan. Un ejemplo es lo que estamos viviendo ahorita, donde podemos dudar aún de la protección y el cuidado y el amor de Dios. Los puritanos decían, hay mucha insensibilidad a las cosas divinas
entre los cristianos. Y es por eso que necesitamos un avivamiento. Y un avivamiento no solamente es la conversión de los pedidos. El avivamiento real es la respuesta de la oración de Pablo en 2 Tesalonicenses capítulo 3 versículo 5. Que el Señor dirija sus corazones al amor de Dios. Cuando el Señor se apodera de los corazones de su pueblo y los dirige hacia el amor de Dios, experimenta el derramamiento del amor de Dios a través del Espíritu Santo. Y cuando eso sucede en un lugar, al mismo tiempo a diferentes personas, es lo que llamamos avivamiento. Y es lo que deseamos en estas circunstancias y que debemos orar. Que todas las personas sean dirigidas por Dios hacia su amor. Que el Señor dirija el corazón de su pueblo hacia el amor de Dios. Que experimentemos un avivamiento en la experiencia del amor de Dios en nuestros corazones. Como segundo argumento de esta última idea, miren lo que dice Pablo en 2 Corintios capítulo 13 versículo 14. Lo que dice Pablo en 2 Corintios capítulo 13 versículo 14. La gracia del Señor Jesucristo y el amor de Dios y la comunión del Espíritu Santo sean con todos ustedes. ¿Qué está haciendo Pablo aquí? Él está pidiendo a Dios, está pidiendo en presencia de la gente que haga su amor manifiesto, presente y real para ellos. El amor de Dios sea contigo, sean con todos ustedes. Es la oración de Pablo. Que el amor de Dios sea manifiesto delante de ellos. Que el amor de Dios sea presente para ti. Qué bonita oración, ¿no? Pero eso es una pregunta. ¿Por qué Pablo dice que el amor de Dios sea presente para nosotros? ¿Acaso no fue el mismo Pablo que en Romanos 8, 35 y 39 dice que nada ni nadie nos puede separar del amor de Dios? Entonces, si el amor de Dios no puede ser separado por nada ni nadie, ¿por qué Pablo dice que el amor de Dios se ha manifestado a nosotros? Y la razón que yo considero es que aunque el amor de Dios siempre está presente con los creyentes, no siempre experimentamos el amor de Dios como presente. En las relaciones interpersonales eso es muy a diario. No es cierto que los esposos saben que se aman, pero no tiene que ser experimentado y manifiesto el uno hacia el otro. Como cristianos, como hijos de Dios, muchas veces no es suficiente para nosotros saber que Dios, que su amor, el amor de Dios hacia nosotros, no puede ser separado de nosotros, sino que necesita ser experimentado. Y creo que las circunstancias actuales que estamos experimentando como nación necesitan más de eso. Que podamos experimentar el amor de Dios. Que podamos orar como Pablo ora. Que el amor de Dios sea con todos ustedes. Sea presente en ti. Por tanto, queremos que Dios haga su amor manifiesto. Que sea más experiencialmente. Queremos gozar de esa experiencia del amor de Dios. Qué bueno que podamos imitar esa oración de Pablo a los Corintios, en 2 Corintios capítulo 13, versículo 14. Que derrame su amor más plena y conscientemente en nuestros corazones. Y el último versículo que quiero usar como argumento de este cuarto punto se encuentra en Efesios capítulo 3, versículos 14 al 19. Una porción que muchos de ustedes conocen. Dice Pablo: por esta razón doblo mis rodillas ante el Padre, de quien toda familia en el cielo y en la tierra derriba su nombre, para que Él te otorgue, de acuerdo con la riqueza de su gloria, para ser fortalecido con poder a través de su espíritu en el hombre interior, para que Cristo pueda morar en sus corazones por la fe, y que tú, arraigado y cimentado en el amor, puedas comprender con todos los santos cuál es el ancho, la longitud, la altura y la profundidad, y conocer el amor de Cristo que sobrepasa todo conocimiento. Ese es el pasaje que conocemos en Efesios capítulo 3. Creo que pudiéramos solo de ese pasaje hacer unos 20 sermones, pero solo vamos a mirar por encima en esta oración de Pablo cómo podemos experimentar
más profundamente el amor de Dios hacia nosotros. Y para poder mirar cómo podemos experimentar el amor de Dios más profundamente en nuestras vidas, vamos a leer ese mismo pasaje, pero de atrás hacia adelante, empezando en el versículo 19. ¿Qué es lo que Pablo está pidiendo en el versículo 19? Está pidiendo que seamos llenos de toda la plenitud de Dios. ¿Qué es eso? Una experiencia. Pablo desea que experimentemos más profundamente el amor de Dios. Y nosotros queremos eso, lo perseguimos, pero no siempre tenemos esa experiencia. Entonces, ¿cómo viene esa experiencia de poder experimentar la plenitud del amor de Dios? Pablo nos dice, en los versículos anteriores al 19, Pablo dice que es a través de un conocimiento experimental del amor incomprensible de Cristo. Conocer el amor de Cristo que supera el conocimiento. Si conocemos ese amor incomprensible de Cristo, entonces podemos experimentar la plenitud de su amor. ¿Y de dónde viene ese conocimiento del amor de Cristo? Pablo dice en el versículo 17, estén arraigados, cimentados, fundamentados en el amor. ¿Para qué? Para que puedan comprender este amor incomprensible. Entonces, Pablo, si tengo que estar arraigado y cimentado, ¿cómo puedo estar arraigado y cimentado en el amor? Y ahí es cuando Pablo ora en los versículos 16 y 17 de Efesios y dice, mediante el fortalecimiento del Espíritu en el hombre interior, para que Cristo mora en el corazón por la fe. Y aquí estamos nuevamente en la obra del Espíritu. Y toda esta experiencia que Pablo narra en Efesios 3, no es un despliegue de la oración de Romanos 5:5 que iniciamos nuestro texto de la predicación de hoy. Y si es así, ¿no está claro que la experiencia varía de vez en cuando y de persona a persona? Si debemos orar para ser fortalecidos en el hombre interior y de esta forma poder experimentar la profundidad, la anchura, la altura del amor de Dios en nosotros, es decir, la plenitud de Dios, quiere decir que no todos lo experimentamos de la misma forma. De lo contrario, Pablo no hiciera muchas veces esas oraciones. Pablo no le hubiese dicho a los de Tesalónica que Dios dirija sus corazones hacia su amor. Pablo no le hubiese dicho a los de Corinto que el amor de Dios esté delante de ustedes. Y Pablo no le hubiese dicho a los de Éfesos que sean fortalecidos por el Espíritu en el hombre interior para experimentar la plenitud de Dios. Vemos, mis hermanos, el amor de Dios que todo cristiano ha experimentado cuando su Espíritu Santo fue derramado en su corazón. No siempre se goza y se experimenta de la misma manera en cada uno de los cristianos. Y creo, y es real, que en estas circunstancias podemos, y algunos han dudado del amor de Dios en sus propias vidas. Y sienten, y digo esa palabra, sienten lejos el amor de Dios. Pero es mi deseo, según estos textos que hemos visto, que podamos experimentar con mayor profundidad el amor de Dios derramado en nuestros corazones. ¿Y cómo lo podemos hacer según lo que vimos en esta mañana en el sermón? ¿Cómo podemos experimentar más profundamente el amor de Dios? No es vaciando nuestras cabezas, quedando en blanco e intentando pensar en algo subjetivo. No es llenando nuestras mentes de información que es mentira en las redes sociales con toda esta enfermedad del coronavirus, con toda esta pandemia que hemos estado experimentando. No es cierto que cuando nuestro corazón es apoderado de toda esa información falsa que circula en las redes sociales, nos sentimos más agobiados y tensos y preocupados y ansiosos. No, no es de esa forma que vamos a experimentar de forma más profunda el amor de Dios, sino que es a través de llenarnos nuestra mente, nuestro corazón, con la verdad de Cristo y la demostración de su amor en su vida, en su muerte, en su crucifixión y en su resurrección. Y segundo, orando para que realmente esa verdad nos lleve a una mayor plenitud del amor de Dios en nuestros corazones. Eso fue lo que Pablo hizo una y otra vez.
Lo hizo en Romanos, lo hizo a los romanos, a los tesalónicas, a los de Corintios, a los de Efesios. Una y otra vez Pablo dirigió sus mentes a la verdad de Dios en Cristo. Y oró para que el Espíritu Santo le diera ojos para ver la gloria de lo que él estaba escribiendo. Y ese es mi llamado esta mañana para ustedes como iglesia. Que durante todo este periodo de confinamiento podamos leer las demostraciones del amor de Dios en la persona de Cristo. Podamos meditar en esas demostraciones del amor de Dios en la persona de Cristo. Y podamos orar intensamente para que el amor de Dios pueda ser experimentado en nuestros corazones. Pablo dice en Efesios 1, 18 y 19, oro para que los ojos de tu corazón se iluminen, para que sepas cuál es la esperanza de su llamado, cuáles son las riquezas de la gloria de su herencia en los santos y cuál es la grandeza de su poder hacia nosotros. Oro para que los ojos de tu corazón se iluminen. Oro, mis hermanos, para que los ojos de tu corazón vean la verdad del amor de Dios en Cristo nuestro Señor. Oro para que tú puedas meditar en el amor de Dios en Cristo nuestro Señor. Y oro para que puedas experimentar de forma más profunda, para que Dios pueda dirigir tu corazón hacia el amor de Él. Para que el amor de Dios esté presente delante de ti. Y para que puedas conocer la plenitud de su amor en este confinamiento donde estás viviendo. Dios no está confinado. Dios no está en cuarentena. Su amor sigue siendo completo para ti. Pero debes ir a Él en lectura de su verdad, de la obra de Cristo. En meditación de esa verdad. Y en oración que puedas clamar a Dios para que su amor se manifieste a ti. Vamos a orar. Amado Dios, Señor, damos gloria a tu nombre en esta mañana. Porque tú nos recuerdas, Padre, que como cristianos, tu amor ha sido experimentado en nuestros corazones. En el momento que tu propio Espíritu vino a ser derramado dentro de nosotros, ese momento experimentamos tu amor en nuestras vidas. También, Padre, queremos orar para tener una experiencia más profunda de tu amor. Que estas circunstancias en las que nos encontramos, en estas medidas civiles por nuestro bienestar, no nublen todo tu amor derramado en nuestros corazones, Señor. Ayúdanos a ser como Pablo, que recordábamos la verdad de tu amor en la persona de Cristo, pero que también oraba para que tu amor fuera manifiesto en nuestros corazones. Es mi oración que todos ustedes puedan experimentar ese amor de Dios en sus corazones. Amados hermanos, los animo a que podamos comentar los unos a los otros las verdades de este sermón. Los animo, mis hermanos, a tratar de estar concentrados en estos espacios para que nuestro hombre interior sea fortalecido y así pueda experimentar el amor de Dios. Amados hermanos, los extraño mucho, pero confiamos en Dios que pronto podamos nuevamente darnos un abrazo. Dios los bendiga.